¿Alguna vez te has preguntado qué había en la región norte de Costa Rica mucho antes de la llegada de los españoles? Hola, mi nombre es Priscila García y hoy te voy a hablar sobre este tema. Cuando se habla de la historia del país, muchas veces la atención se centra en la época colonial. Sin embargo, mucho antes de ese momento ya existían pueblos que habían aprendido a convivir con la naturaleza. Desarrollaron sus propias formas de organización y dejaron un legado que todavía puede conocerse gracias a la arqueología de las comunidades indígenas que mantienen vivas sus tradiciones. En esta presentación se abordará el poblamiento antiguo de la región norte, la importancia del sitio arqueológico de Cutris, la resistencia de los pueblos indígenas frente a la dominación colonial y la continuidad cultural del pueblo maleco. Estos temas permiten comprender mejor la historia de Costa Rica y la importancia de proteger su patrimonio cultural. Para comenzar, es importante saber que la región norte ha estado habitada desde hace miles de años. Mucho antes de que los europeos llegaran al continente americano, diferentes grupos indígenas ya vivían en este territorio y habían logrado adaptarse a las condiciones del entorno. La presencia de ríos, bosques y tierras fértiles les permitió obtener alimento, construir sus viviendas y desarrollar actividades que garantizaban su supervivencia. Con el paso del tiempo, estas comunidades no solo aprendieron a aprovechar los recursos naturales, sino que también desarrollaron conocimientos sobre la agricultura, la elaboración de herramientas de piedra, la fabricación de cerámica y la construcción de espacios destinados a diferentes actividades de la vida cotidiana y ceremonial. Todo esto demuestra que eran sociedades organizadas y con amplios conocimientos sobre el territorio donde vivían. Según el Museo Costa Rica, los hallazgos arqueológicos encontrados en la región norte permiten conocer cómo vivían estas comunidades y evidencian que mantenían relaciones con otros pueblos de Centroamérica. Esto significa que no eran comunidades aisladas, sino que existía un intercambio de productos, conocimientos y manifestaciones culturales entre diferentes regiones. Estos descubrimientos también ayudan a comprender que la historia de Costa Rica no comenzó con la llegada de los españoles. Mucho antes ya existían pueblos con una identidad propia, capaces de organizarse, producir alimentos, crear objetos de gran valor artístico y transmitir sus conocimientos de generación en generación. Por esa razón, el estudio del poblamiento antiguo resulta fundamental para entender los orígenes históricos y culturales de la región norte. Al hablar del poblamiento antiguo de la región norte, resulta inevitable mencionar uno de los sitios arqueológicos más importantes de Costa Rica, el sitio arqueológico de Cutris. Este se encuentra ubicado en el distrito de Cutris, en el cantón de San Carlos, provincia Alajuela, y ha permitido conocer con mayor profundidad cómo vivían las sociedades indígenas que habitaron esta región hace cientos de años. Las investigaciones realizadas en este sitio han revelado una gran cantidad de estructuras de piedra, montículos, caminos, cementerios y objetos de cerámica, que demuestran el alto nivel de organización que alcanzaron estas comunidades. Gracias a estos descubrimientos, hoy es posible comprender que no se trata de pequeños grupos aislados, sino de sociedades con una organización política, económica y social bastante desarrollada. De acuerdo con el Museo Nacional de Costa Rica, Cutris fue un importante centro de reunión donde se realizaban actividades ceremoniales, comerciales y comunitarias. Además, las evidencias encontradas indican que existía una planificación en la construcción de los espacios y un amplio conocimiento del entorno natural. Uno de los aspectos que más llama la atención es el trabajo realizado con la piedra. Muchas de las estructuras conservadas fueron construidas con gran precisión, lo que demuestra la habilidad técnica, los conocimientos que poseían sus habitantes. Estas obras
han logrado permanecer durante siglos y actualmente representan un patrimonio arqueológico de gran valor para el país. Sin embargo, la importancia de Cutris no radica únicamente en los objetos encontrados. Su verdadero valor consiste en que permite reconstruir parte de la historia de las poblaciones indígenas de la región norte y comprende cómo era su vida cotidiana, sus creencias y la manera en que se relacionan entre sí. Por esta razón, proteger este sitio arqueológico significa también proteger la memoria histórica de Costa Rica. Cada investigación realizada aporta nuevos conocimientos y contribuye a valorar el legado que dejaron los primeros habitantes del territorio nacional. Todo este patrimonio demuestra que la región norte fue un espacio de gran importancia mucho antes del periodo colonial. Sin embargo, con la llegada de los españoles, estas comunidades tuvieron que enfrentar uno de los momentos más difíciles de su historia. Como se ha mencionado, las comunidades indígenas de la región norte habían desarrollado una forma de vida organizada mucho antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, esta realidad comenzó a cambiar durante el siglo XVI con el proceso de conquista. A diferencia de otras regiones, la conquista de la región norte fue más difícil, debido a que sus bosques, ríos y el difícil acceso. Además, los pueblos indígenas defendieron sus territorios, sus costumbres y su identidad frente a la dominación colonial. Con el paso del tiempo, la colonización provocó cambios importantes. Muchas comunidades fueron afectadas por enfermedades y desplazamientos que transformaron su forma de vida. Sin embargo, los pueblos indígenas nunca desaparecieron por completo. Gracias a su capacidad para adaptarse y conservar sus tradiciones, una parte importante de su cultura ha llegado hasta nuestros días. Esa capacidad para mantener viva su identidad es lo que hoy se conoce como resiliencia cultural, y uno de los mejores ejemplos en Costa Rica es el pueblo maleco. Actualmente, el pueblo maleco habita los territorios indígenas de Tongibe, Margarita y El Sol, ubicados en Guatuso, Alajuela. A pesar de los cambios que ha enfrentado a lo largo de la historia, esta comunidad continúa preservando su idioma, sus tradiciones, sus artesanías y su contenido sobre la naturaleza. Según la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y la Universidad de Costa Rica, estos elementos forman parte de un valioso patrimonio cultural que sigue vigente en la actualidad. Además, muchas familias Malecu participan en iniciativas de turismo cultural, permitiendo que los visitantes conozcan su historia y sus costumbres de una forma muy respetuosa. Esto demuestra que la cultura indígena no pertenece únicamente al pasado, sino que continúa siendo una parte fundamental de la identidad costarricense. Por esta razón, el turismo debe promover el respeto hacia las comunidades indígenas y contribuir a la protección de su patrimonio cultural para las futuras generaciones. Después de conocer el poblamiento antiguo de la región norte, la importancia del sitio arqueológico de Cutris, la resistencia de los pueblos indígenas durante la época colonial y la permanencia del pueblo malecu, queda claro que este territorio posee un legado histórico y cultural de gran valor para Costa Rica. Más que conocer hechos del pasado, este recorrido permite conocer que la historia sigue viva en las tradiciones, el idioma y los conocimientos que las comunidades indígenas continúan preservando y transmitiendo de generación en generación. Desde la perspectiva del turismo, esta realidad recuerda la importancia de promover un turismo responsable que valore el patrimonio cultural, respete a las comunidades indígenas y contribuya a la conservación de su historia y sus tradiciones. Finalmente, conocer la historia de la región norte permite valorar la riqueza cultural de Costa Rica y reconocer que el patrimonio indígena no pertenece únicamente al pasado, sino que sigue formando parte de la identidad del país.